Bueno, ahora sí, vamos a el tema, el tema de hoy, el tema de energía de un sistema. En la foto ven una estación atómica que queda en San Petersburgo, Rusia, o lo que antes se llamaba la Unión, la ciudad se llamaba Leningrado. Y el asunto es muy interesante porque cuando se habla de energía, pues a veces como que uno dice mucho y termina no diciendo nada. La pregunta fundamental es qué es energía. Y he encontrado con diferentes autores dando muchas definiciones, algunas de las cuales tienen que ver con la capacidad que tiene un sistema de hacer trabajo, de poner en movimiento otro sistema, otro. Profesor, Sí, escucha algo trabado. Entrecortado es la palabra que quiero decir. Sí, por dos. Tenemos antónimo. bueno, vamos a hacer con la conexión. Tenemos que intentar a ver si la conexión mejora, porque es la conexión que estamos teniendo dificultades probablemente. Sí. Bueno, cuando hablamos de energía, entonces vamos a nosotros a pensar el contenido que vamos a tener en este tema son los sistemas y entornos, el trabajo invertido por una fuerza, producto escalar, vamos a ver dos vectores, el trabajo consumido por una fuerza variable, energía cinética y el teorema del trabajo, energía potencial, fuerzas conservativas y los diagramas de energía y equilibrio. Entonces, el estudio mecánico de un sistema se puede abordar desde dos perspectivas. Es bien importante lo que cambia. Si miramos lo que cambia, eso lo hacemos con la ley de Newton. Y eso le llamamos dinámica. Estudiamos lo que cambia. La otra forma de estudiar es mirar lo que no cambia. Al mirar lo que no cambia, nosotros hablamos de las leyes de conservación. Que nosotros aquí vamos a abordar desde dos puntos. La energía mecánica, la conservación de la energía mecánica y el momento cinético. Eso es parte de este curso. Profe, una duda. Sí. En este tema se hablará o se tocará el tema de las máquinas de movimiento perpetuo. Bueno, la teoría de ellas. No. Vamos a ver la energía. O sea, vamos a estudiar el concepto de energía inicialmente desde un punto muy mecánico y después en la evolución de sus cursos, el curso de termodinámica, se va a dedicar especialmente a esto, al estudio de otros métodos, otras formas de energía, muchas conectadas con la energía mecánica. En el curso de electricidad y magnetismo estudiará la energía electromagnética y así sucesivamente. Entonces, el estudio de los sistemas lo podemos ver a través de los estudios de lo que cambia con las leyes de Newton y de lo que no cambia con las leyes de conservación. Ahora, además es necesario pasar de la consideración de partícula puntual, que es lo que tenemos nosotros ahora, a un sistema. Ya no vamos a hablar simplemente de una partícula, sino que tenemos que hablar de sistemas. Tenemos que hablar de sistemas. Y primero entonces miremos lo que es la noción de sistema y entorno. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando para un paracaidista y comenzamos a ir diciendo, a ir complicando ese trabajo de desempeño en presencia de fuerzas disipativas y así vamos volviendo el problema un poquito más realista.
Ahora, el modelo de sistema, la atención se dirige a una porción pequeña del universo, ya no simplemente a un objeto. El sistema explora en detalle todo el universo fuera del sistema. Es decir, un sistema puede ser, por un lado, un objeto simple, una partícula, puede ser una colección de objetos o partículas, puede ser una región en el espacio. Un sistema puede variar en tamaño, en forma. Por ejemplo, una bola de goma que se deforma al golpear la pared, eso cambia de forma. Todo esto es la noción de sistema y de entorno. Nosotros tenemos que comenzar a tomar esas nociones. Es decir, nosotros vamos a hablar de un sistema, estamos diciendo algunas cosas que separamos, que queremos estudiar, ¿sí? Y todo lo demás está alrededor, nosotros le llamamos el entorno. Y normalmente debemos definir como la frontera de ese sistema, la frontera, o sea, ese algo que lo separa. Muchas veces eso no lo definimos per se como una frontera, pero cuando decimos solamente vamos a tomar como sistema estos cuerpos, pues ya definiste la frontera, porque todo lo que no sea esos cuerpos es el entorno. Entonces, aquí es muy importante cuando hablamos de energía, el concepto de energía está más ligado a los sistemas que a las partículas per se. Ahora, al definir energía, la energía mecánica es la forma más sencilla de definirla es a través del concepto de trabajo invertido por una fuerza constante. El trabajo invertido por una fuerza. Si cogemos una fuerza y se aplica sobre una masa, ¿qué va a pasar? La desplaza a una nueva posición. La desplaza a una nueva posición. Si la desplazó a esa nueva posición, una distancia delta R, entonces es evidente mirarla, simplemente el dibujo, que solamente la componente en la dirección del desplazamiento fue la que efectivamente desplazó esa masa, ¿sí? Porque la componente vertical pues se la hubiera llevado para arriba, y estamos hablando cómo la desplazó en ese sentido. En eso podemos definir trabajo, y los tres iguales significa que es una definición que trabajo mecánico es el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento delta R por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. De nuevo, magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Es una definición. Definimos trabajo mecánico de esta manera. Ahora, eso nos lleva a hacer algunas... Profesor, una pregunta. El coseno se refiere a la dirección en sí, ¿verdad? ¿Cómo? El coseno se refiere a la dirección, ¿sí? Pues está en el dibujo, mírenlo. Es el ángulo entre la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento. Ahí está en el dibujo. Lo mejor está explicado a través del dibujo. Creo que se refiere a, creo que se ¿Sí? refiere a que, por ejemplo, si se moviera verticalmente, en vez de coseno sería seno. Está generalizando. Eh, no, no. Es que no están diciendo con la dirección horizontal, está diciendo con la dirección, es el ángulo. Es que, jóvenes, aquí están dibujados dos vectores. Aquí está dibujado un vector de desplazamiento. Ese vector tiene una dirección y hay un vector de fuerza. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Eso es todo. ¿Sí? Es una definición en que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos dos. De una vez coloquemos aquí
voy a colocar acá un ejemplo. Si la partícula, perdón, si la partícula, déjeme colocar mi pluma, si la partícula la desplazo hacia arriba, vea, esto es desplazamiento, esto es delta de R, aplicándole una fuerza hacia arriba, y esto es F. ¿Cuál es el ángulo entre ellos dos? Entonces, Perpendicular. no, ¿cómo va a ser perpendicular el ángulo entre Bueno, recto. esos dos vectores? 90. El ángulo es 0 grados. Aquí θ vale 0 grados. ¿Sí? Porque el ángulo entre ellos dos son dos vectores que son paralelos y tienen la misma dirección. ¿Sí? Entonces, no se confunda, como dice, no nos enredemos, que la cosa resulta bastante sencilla. La definición que estamos teniendo nosotros de trabajo es la magnitud de la fuerza. La fuerza es un vector, pero aquí no tengo la magnitud. La magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y ya vamos a tener bastantes ejemplos de lo que eso significa. Ahora bien, note bien que primero que todo el trabajo es un escalar. El producto que estoy teniendo acá es de dos vectores, pero de las magnitudes de los vectores. El producto es un escalar. Ahora, las unidades. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Los newtons. ¿Sí? ¿Y cuáles son las unidades de desplazamiento? Los metros. Newtons por metro es tener kilogramos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y eso se denomina joules. En el sistema internacional se denomina joules o se denominan julios. Ahora, en ese sentido, note que el trabajo es nulo. ¿Cuándo va a dar cero? Primero, si delta R es igual a cero, el trabajo es cero. Usted se puede poner a empujar una pared y después de mucho rato estar bien cansado de empujar la pared, y eso quiere decir que trabajó mucho. No, trabajo mecánico no se hizo si no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo mecánico. Segundo, si el ángulo que hay entre ellos, ¿entre quiénes? Por eso tienen que caer en cuenta. Si la fuerza, en vez de ser en esta dirección, es una fuerza perpendicular y el desplazamiento es horizontal, el ángulo entre ellos es 90 y coseno de 90 grados es 0. Es decir, si usted cogió una maleta y la carga todo el día, termina muy cansado de la mano, pero no realizó trabajo mecánico. ¿Por qué razón? Porque aunque ha ido de un lado para el otro, la fuerza que está haciendo la mano es hacia arriba y el desplazamiento es horizontal. Eso quiere decir que el producto entre ellos es igual a 0. Pero puede suceder algo adicional, y es que esta fuerza esté en el otro sentido. Es decir, que tenga un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados. En ese caso, el coseno es negativo y el trabajo es negativo. Es decir, el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, según las circunstancias de lo que estemos teniendo. Miremos de una vez un asunto para el análisis. Cogemos y decimos, trabajo es igual a fuerza, delta R, coseno de θ. Tenemos una animación donde tenemos la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Y vamos a suponer por un momento que la trayectoria es circular. Pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza gravitacional durante un intervalo de tiempo corto, un intervalo de tiempo breve, en el que la Tierra se mueve a través de un desplazamiento en su trayectoria orbital? ¿Sí? Cuando se ha movido un pequeño delta R, ¿cuánto vale el trabajo?
Y lo que vas a tener que decir en ese caso es que en ese caso, ¿sí? Eh, la fuerza es una fuerza central, ¿sí? La fuerza es una fuerza central y el desplazamiento es perpendicular. Es decir, que si la trayectoria es circular, el trabajo de esa fuerza sería cero. ¿Por qué razón? Porque la fuerza es perpendicular. De una vez ya lo puede extrapolar y decir, en todo movimiento circular uniforme, todo movimiento circular a velocidad constante, el trabajo que está ejerciendo la fuerza central es igual a cero. ¿Sí? El trabajo es igual a cero. ¿Por qué? Porque ese ángulo es un ángulo θ igual a cero. Para mejorar en la descripción de esto, pues es muy importante mirar ese concepto de producto escalar. Tenemos dos vectores y este es mejor dibujo porque tenemos bien en términos generales dos vectores cualesquiera. Un vector A, un vector B, entre ellos hay un ángulo θ. Entonces vamos a definir el producto escalar entre dos vectores A y B, y lo vamos a escribir como A punto B. Vamos a decir que es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. Mire que eso es lo que tenemos acá, el ángulo comprendido entre ellos dos. Por otro lado, fíjese bien que la proyección de B sobre A es este vector que puedo señalar hasta acá y que aquí está marcado como B coseno de θ. Es decir, que también puedes decir que es la magnitud de A por la magnitud de la proyección de B sobre A. Y tienes A por B coseno de θ. Es una forma de ver el producto escalar entre dos vectores. Entonces, a mano izquierda, aquí tienes dos vectores, el producto punto entre dos vectores es igual a un escalar y estamos insistiendo una y otra vez porque aquí lo importante es caer en cuenta que esto es igual a un escalar, o sea, un número es lo que se está obteniendo. Y de esa manera, usando el producto escalar, nosotros podemos definir el trabajo, porque podemos decir entonces que el trabajo es F delta R por coseno de θ, pues escribamos esto como F vector punto delta R vector. Y tenemos exactamente lo que tenemos arriba. Tenemos que, en ese caso, el producto entre F y delta R, producto escalar, a eso le llamamos trabajo mecánico. Trabajo mecánico es el producto escalar entre esos dos vectores. Hemos usado esto para redefinir el trabajo, pero es bueno mirar un poquitico el álgebra, algunas cosas fundamentales del álgebra de vectores, de producto escalar, perdón. ¿Sí? Ese álgebra que necesitamos saber. Lo primero es que el producto escalar es conmutativo respecto pues, del producto. El producto es conmutativo. A por B es lo mismo que tener B por A. Y es distributivo con relación a la suma. Si tengo A producto punto con B más C, esto es lo mismo que tener A por B más A por C. A eso le llamamos la ley distributiva respecto de la suma. La ley distributiva respecto de la suma. Ahora, nosotros hemos hablado en los sistemas ortogonales de tener los vectores en la dirección X le llamamos el vector Y, en la dirección Y le llamamos el vector J y en la dirección Z llamamos el vector K y todos son vectores unitarios, Entonces, si sigo la regla del producto escalar, nos podremos dar cuenta de lo siguiente. Primero, que I, escalarmente con I,
es igual a J escalarmente con J, y es igual a K escalarmente con K, es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque vas a tener I por I es la magnitud del primero, que sería 1, por la magnitud del segundo, que sería 1, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos, pero el ángulo comprendido entre ellos dos es 0 grados, es 1, y por esa razón esto nos da 1. Ahora, ¿qué sería I por J? I por J sería 1 multiplicado por 1 multiplicado por el coseno de 90 grados, porque entre I y J el ángulo que aquí es de 90 grados. Y coseno de 90 grados es igual a 0, entonces esto da 0. Y tenemos una regla bien interesante que nos van a servir a nosotros para mostrar cómo se puede hacer incluso el producto escalar a través de componentes, lo cual nosotros vamos a necesitar en nuestro estudio. Entonces vamos a mirar ese A por B, coseno de teta, y seguimos insistiendo. Recuerde que el producto escalar de dos vectores es un escalar, es un número. El producto escalar de dos vectores es un escalar. Ahora, suponga que tienes dos vectores dados por componentes. El vector A dado por componentes y el vector B dado por componentes. Entonces, ¿qué cosa es A por B? ¿Sí? ¿Qué cosa es A punto B? Producto escalar entre A y B. Con las normas que tuvimos nosotros, pues lo que tienes que hacer es ir y multiplicar absolutamente todos estos. Tendrías AX por BX y por I da 1. Pero cuando hagas AX por BY, vas a tener I por J y por J da 0. Y por cada da 0, entonces no le va a quedar sino AX, BX, y por I, que es 1. Entonces da AX, BX. Así sucesivamente. AY por BY, J por I, da 0. AY, BY, J por J, da 1. Escribimos AY, BY. ¿Sí? Y AY, BZ, J por K, da 0. Ahora venimos con el último. Y se repite y lo único que me queda es AZ, BZ. El producto escalar entre los vectores A y B, entonces, como lo tenemos aquí mostrado. ¿Qué sería entonces el producto escalar de A por A? Pues en ese sentido, si reemplazas en donde está B, reemplazas a A, pues lo que vas a tener es AX al cuadrado, AY al cuadrado y AZ al cuadrado, que no es otra cosa que la magnitud de A al cuadrado. La magnitud de A elevado al cuadrado. Miremos esto con un ejemplo. Supongo que tiene el vector A es igual a 2i más 3j, ¿sí? Y B es igual a menos i más 2j. La pregunta es, ¿qué es A punto B? Si nos preguntan qué es A, B, A punto B, pues lo que tenemos que hacer es escribir estos dos vectores, 2i por 3j, punto menos i más 2j. Y nosotros lo hacemos en este lugar. ¿Qué vamos a decir? Decimos, esto es 2i por menos i, que nos da menos 2 unidades. Y por j da 0, 3j por menos i da 0, y 3j por 2j escribimos más 3 por 2, 6, j por j da 1, entonces ¿esto cuánto nos da? Esto nos da 4. ¿Sí? El producto, mire que nos dio un número, 4. Ahora, mire lo que voy a preguntar. ¿Cuál es el ángulo que hay entre estos vectores A y B? ¿Cuál es el ángulo que hay entre A y B? Pues miro la definición y digo, coseno de teta es igual al producto A por B, producto escalar, A punto por B dividido a B. Esto es la magnitud de A y la magnitud de B. Note que arriba está el producto escalar y abajo están las magnitudes. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿arriba qué escribo? Arriba escribo 4
y abajo tenemos que hacer esto. Entonces, ¿cuál es la magnitud de A? Voy a usar esto que está acá. ¿Sí? La magnitud de A es la raíz cuadrada del cuadrado del primero y el cuadrado del segundo de los números que tengo acá. Entonces, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 9 y 4, 13. Esto me da raíz cuadrada de 13 multiplicado por la magnitud de B. La magnitud de B es menos 1 al cuadrado, da 1, 2 al cuadrado, 4, 1 y 4, 5 por raíz cuadrada de 5. Es decir, que esto me da 4 dividido, ¿cuánto da? 13 por 5, da 65, y escribo aquí raíz cuadrada de 65. Y beta sería coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 4 sobre raíz cuadrada de 65, que creo que aproximadamente esto da como 61 grados. Esto lo pueden buscar, no lo voy a hacer. Aproximadamente 61 grados. Entonces, estaba mostrando cómo se puede hacer el producto escalar de vectores por componentes. Producto escalar de vectores por componentes. Bueno, ahora, acá está exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Exactamente lo que acabamos de hacer, y nosotros lo hicimos directamente en nuestro tablero de la presentación. Miremos un ejemplo más. Dice: una partícula móvil en el plano XY se somete a un desplazamiento conocido por delta R igual a 2i más 3j metros, cuando una fuerza constante de 5i más 2j newtons actúa sobre la partícula. Calcula el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula. Pues el trabajo es fuerza por delta R, y el trabajo es fuerza por delta R. Nosotros escribimos entonces que esto es igual a fuerza. Escribo 5i más 2j multiplicado por 2i más 3j, y newtons por metro, lo escribo por el momento como newtons por metro, sabemos que son julios. Y de nuevo igual, y que voy a tener 5 por 2, 10,0, 10,0, y por i da 1, más 2 por 3, 6, da 6, y j por j da 0, y ahora de una vez voy a colocar que estos son julios. Es decir, esto da 16 julios. De nuevo, pregunta: ¿cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento? ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento? Entonces, recordamos que esto, por definición, es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno del ángulo θ. Es decir, el coseno del ángulo θ va a ser igual a el producto punto entre F y delta R dividido la magnitud de F multiplicado por delta R. Es decir, que va a ser igual a 16 julios, y acá tengo que escribir cuál es la magnitud de F. Entonces vengo y miro, la magnitud de F, de una vez lo voy a hacer aquí, es 5 por 5, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, 4 por 4, 2 por 2, 4, esto da raíz cuadrada de 29, ¿sí? Raíz cuadrada de 29, multiplicado por, y este me da 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9, son 13, por raíz cuadrada de 13, y esto también me da julios. Julios con julios se van, y lo único que me falta hacer
es hacer esas operaciones y nosotros aquí le hacemos así, decimos, y ustedes la pueden hacer. Entonces, podemos conocer el trabajo que lo hicimos, podemos conocer el ángulo que hay entre esos dos vectores de fuerza y desplazamiento. Fuerza y de desplazamiento. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cómo hallamos el trabajo cuando la fuerza no es constante, sino que la fuerza es variable? Algo así como lo que estamos mostrando nosotros. Suponga que esta es la fuerza que tenemos nosotros y cómo depende de que tenemos una fuerza así. ¿Qué podemos hacer nosotros para hallar ese trabajo? Pues lo que tenemos que hacer nosotros es decir que en nuestra definición, la única que conocemos es el trabajo cuando la fuerza es constante. Y si cuando la fuerza es constante, pues lo que he hecho es coger toda esa trayectoria y dividirla en pequeños tramitos, ¿sí? En pequeños tramos. Y multiplicar, decir que el trabajo es fuerza por desplazamiento y considerar aquí el valor de la fuerza como un valor constante, aunque no lo es. Y considerar esto como un valor constante. Entonces, si ustedes notan ahora y se fijan bien, esto de multiplicar la fuerza por el desplazamiento, la fuerza es el valor vertical, es la altura de este rectángulo. Y el desplazamiento es el valor horizontal, la base de este rectángulo. Y base por altura, pues lo que tienes es el área de ese rectángulo. Y eso nos deja saber más o menos cuál sería la estrategia para encontrar el trabajo de esa fuerza que no es constante. Si la fuerza no es constante, entonces, pues la idea es divida todo eso en pedacitos y sume esas áreas. Por supuesto que, ¿qué le va a dar? Le va a dar que aquí le sobra un pedacito en este bordo y aquí le falta un pedacito, aquí le sobra un pedacito, aquí le falta. Entonces, en promedio el error va a ser muy pequeño y podemos decir que el trabajo es aproximadamente igual a la suma de todos estos que llamamos nosotros trabajos infinitesimales. Todos pequeños trabajos. Vamos calculando de a pedacito y vamos haciendo eso. Por supuesto que si la forma de dividir toda esta área es tal que delta X se vuelva más pequeño, el error va a ser todavía más pequeño. De tal manera que cuando el límite, cuando delta X tiende a 0, de esa suma, pues también es una suma. A esa suma se usa esta S alargada para llamarle que es una integral. Pero por otro lado, usted ya se dio cuenta, ¿qué le va a dar cuando sume todo esto? Pues lo que le va a dar es el área bajo la curva, ¿cierto? Usted va a tener eso. El trabajo es igual al área bajo la curva, esa integral. Ustedes dirán, hasta ahora no hemos visto integrales, pero ya lo estás viendo, el significado que tiene en sí es una suma, simplemente una suma, pero nos dejó ver que es el área bajo la curva, ¿ya? Es el área de todo esto. Es decir, lo que estás calculando a través de la integral es una suma, pero donde encontraste toda esta área bajo la curva, toda esa área bajo la curva. Entonces, eso ya se puede generalizar y decir que entonces el trabajo de todas las fuerzas que tengas, ¿sí? Participando, sería la sumatoria de todos esos trabajos, el trabajo neto sería la integral de la suma de las fuerzas, es la fuerza neta, multiplicada por esa porción infinitamente pequeña delta R, y ya lo estás mirando en el espacio. Estás mirando en el espacio. Entonces, cuando se tiene una fuerza variable, ¿sí? La idea es dividir eso en pequeñas porciones y hallar la suma de todos esos trabajos. Que gráficamente implica tener el área bajo la curva. Eso lo podemos mirar con algún ejemplo en concreto. Por ejemplo, aquí dicen calcule el trabajo consumido por la fuerza
por una fuerza en la partícula conforme se traslada de x igual a 0 a x igual a 6 metros. Aquí se tiene un caso bien interesante porque aquí graficaron cómo depende la fuerza que está medida en newtons del desplazamiento que está medido en metros. Y dice, hasta que lo ha llevado hasta 4 metros, la fuerza es constante y después la fuerza comienza a disminuir hasta que se hace 0. ¿Cómo hallar este trabajo? Entonces, ahora caes en cuenta y dices, trabajo, muy sencillo. El trabajo es el área bajo la curva. Lo que tengo que hacer es hallar toda esta área. Lo puedes comenzar a dividir en pequeñas porciones, eso vamos a hacer otro ejemplo, pero aquí directamente digo, es la suma para ir desde 0 hasta 6, es lo mismo que ir de 0 hasta 4 y después de 4 hasta 6. Es decir, el trabajo escribo para ir desde 0 hasta 6 es igual a el área de este rectángulo. ¿Qué es el área de este rectángulo? Escribo 5 newtons multiplicado por 4 metros, más el área de este triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Un medio de la base por la altura. La altura es 5 newtons. La base es de 4 a 6, son 2, por 2 metros y un medio de la base por la altura. ¿Qué me da esto? Pues tengo 5 por 4, 20 julios, y aquí tendría 5 julios, esto me da 25 julios. Y he podido calcular eso, el trabajo que hay para ir desde 0 hasta 6. Por supuesto que el trabajo que hay, por ejemplo, para ir desde 4 hasta 6, pues es el área bajo la curva de esta parte, que sería un medio, lo tenemos aquí, de 5 newtons multiplicado por 2 metros, es decir, da 5 julios. Entonces, a partir de las gráficas es relativamente muy fácil resolver estos problemas de donde el trabajo no está siendo ejercido por una fuerza constante, no está siendo ejercido por una fuerza constante. Miremos un ejemplo más que es muy importante para nuestro trabajo en física, y es el trabajo que realiza la fuerza elástica. El trabajo que realiza la fuerza elástica. Un resorte. Entonces, vamos a suponer que se tiene un resorte y usted el resorte lo pone en esa posición y lo suelta. ¿Sí? ¿Qué tenemos en esa posición? Pues que aquí hay una fuerza elástica que comienza a llevarse esta masita hacia esta dirección. Vamos a suponer que x igual a 0 es la posición donde el resorte no está alargado, tampoco está encogido. Pero además de eso, vamos a suponer que se cumple lo que se denomina la ley de Hooke. ¿Sí? La ley de Hooke, que es que la fuerza elástica es proporcional a x, al desplazamiento, con signo menos, y k es la constante, es un número, es una constante, pero una constante que tiene dimensiones, pero una constante que le llaman la constante de Hooke o la constante de elasticidad. Cuando está en este punto, cuando pasa por este punto, la fuerza elástica vale 0 y la posición vale 0. ¿Sí? Y cuando se fue para este otro lado, mire que la fuerza cambió de sentido, porque ahora el resorte que está comprimido empuja hacia ese sentido. Entonces, en ese sentido, la fuerza elástica es positiva cuando x es negativo. Miren que aquí la fuerza elástica es negativa cuando x es positivo. Por eso ese signo menos. Ahora, como esto es la ecuación de una línea recta, entonces podemos decir que esa es la
la forma que tiene esa gráfica. Para el caso cuando la masa está aquí, pues sería ir desde este punto hasta este punto. Y cuando la masa está en este lado, miren que el trabajo se vuelve negativo, ¿sí? Porque sería el área bajo la curva, que estaría un trabajo negativo. Entonces, ahora tratemos de hacer esos cálculos del trabajo realizado por el resorte en la partícula. El trabajo realizado eh, por ese resorte. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que para ir desde X máximo hasta 0, ¿cuánto es el trabajo para ir desde X máximo hasta 0? Entonces voy a escribir eso acá. Perdón. Okay. Aquí. El trabajo para ir desde X máximo para ir hasta 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dice que en ese caso lo que vamos a hacer es hallar el área bajo la curva en este caso. Y eso sería un medio, y en este punto, la fuerza vale menos K por X máximo. Y en este punto, la base es X máximo, pero con signo negativo, por X máximo. Y evidentemente, esto me da un medio de K por X máximo al cuadrado. Un medio de K por X máximo al cuadrado. Y esto lo podemos tomar en términos generales para decir que el trabajo de un resorte, ¿sí?, es igual a un medio de K por X al cuadrado. Lo voy a señalizar. Ahora voy a tratar de hacer un trabajo diferente. Voy a colocar esto aquí y vamos a preguntarnos cuál es el trabajo para llevar desde este punto, que le va a llamar X1, hasta este punto, que le va a llamar X2. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo hacemos esto? Pues eso es esta área, ¿cierto? Que tengo que coger a calcular. Entonces, ese trabajo lo puedo calcular de varias maneras. Yo les propongo que lo calculemos así, que calculemos el área de todo este triángulo y le restemos el área de ese triángulo pequeño. Es decir, que sería un medio de K por X2 al cuadrado menos un medio de K por X1 al cuadrado. ¿Sí o no? Sería todo este triángulo menos este triángulo. Ya lo tenemos, ¿sí? Porque esto sería un medio de K, X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. ¿Sí? Y podemos calcularlo de esa manera, el trabajo de esa fuerza variable, que en este caso es el trabajo de un resorte. Este, por ser un tema que es como la parte central de todo que tenemos nosotros, quiero mostrar por lo menos unos 2 ejemplos más y dar un tiempo para que ustedes mismos comiencen a trabajar. Ahora mire este ejercicio. En este ejercicio se dice que esa es la gráfica del desplazamiento producido de un cuerpo por una fuerza F de X. Entonces, así depende la fuerza. Hallar el trabajo, calcule el trabajo realizado por el resorte en esa partícula. Entonces, por favor, ¿cómo calculamos el trabajo? ¿A cuánto nos da? W sería igual a la fuerza con el desplazamiento
Pues, o sea, haciendo primero el triángulo el de la izquierda, dividiendo en dos triángulos y un cuadrilátero. Está bien. Yo lo que les pido es, háganlo. Me dicen, el trabajo me dio tanto. ¿Cuánto le dio? Es que el profesor no está hablando. ¿Ah? No estoy esperando. ¿Cuánto les dio? Mm, 48 joules, profesor. Bueno, yo voy a A escribir mí me aquí. dio 30 joules. Bueno, alguien me dijo, ah, alguien me dijo 48 joules. Yo voy a escribir No, eso no está bien, profe. 30, ¿cuánto? 30, 30 joules. 30 joules. 30 joules. Bueno, todo el resto de gente que Pues esa no, ese sería la fuerza, 30 newtons. 30 newtons. No ¿Cuánto da? porque es newton por metro. Sí, pero lo que, si ese 30 lo halló del área de esa figura, pues es la fuerza total, o sea, eso no es el trabajo. Entonces el trabajo sería 60. 60 joules. Ujú. Mm, No sé, profe, a mí me dio 33 joules de trabajo. Eh, ¿El trabajo le dio qué? 33 joules. Bueno, vamos a decir rápidamente. A ver, espera un tico. ¿Esto cuánto es? De aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 5. ¿Y hasta arriba? 5 por 3. 3, 3. 5 por por medio. 3, 15. ¿Y dividido 2? 7 ¿Esta área cuánto vale? Esta área vale 7.5 7.5 7,5 joules. ¿qué? Joules. joules. Luego Esta de sí, aquí sumarlo es más. entre 5 y 10. Hay 5, 5 por 3, 15. Esto da Ah, 15 joules. Y ahí fue que este, me equivoqué. 1, 2, 3, 4 y 5. 30 joules. Esto da Sí, 7.5 profe, da joules. 30. ¿Sí? Y la suma de eso, ¿qué da? Ya está. 30, profe. Eso es todo, ¿cierto? Es muy sencillo. Tienen que cogerlo y decir, eso soy capaz de hacerlo. Ah, sí, ya sé, soy capaz de hacerlo. Ahora viene uno más interesante que ese. Digo, listo, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos este. Calcule el trabajo realizado por la fuerza en la partícula para desplazarla desde x igual a 2 metros hasta x igual a 10 metros. ¿Cómo voy a hacer ese trabajo? Hmm, Ideas. Según habíamos dicho, era con el área bajo la curva, pero pues, Claro. ¿Y cómo lo quién vas a sabe cómo hacer? aplicarlo. ¿Cómo? Pues partiendo En rectángulos en pequeños. muchos pequeños. Bueno, vamos a decir. Pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo digo, manos a la obra. Me dijeron calcule el trabajo, me dieron la gráfica, yo arranco a hacerlo. Y digo, pues, es para ir desde aquí hasta aquí. Voy a dividir esto así. Hay muchas formas de hacerlo, mire. Por ejemplo, si quiero hacer menos trabajo, pues, esto,
yo les puedo hacer muchas propuestas. ¿Sí? Le puedo decir, pues una es que coja y diga que voy a usar esto como toda una, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le puedo sumar. Sí, puede ser, profe, pero tal ¿Sí? vez quedaría muy impreciso. No, pero muy impreciso, si ustedes lo Muy ven, corto. lo único que hay impreciso es este pedacito chiquito. O sea que ese es muy impreciso, pero lo puede contar. ¿Sí? O sea, usted se refiere a que lo va a combinar con más rectángulos, o sea, por ejemplo, más Claro, rectángulos. yo digo, comienzo con ese, ¿sí? Y puedo hacer, qué sé yo, mirar, Sí, sí. sí, por ejemplo, algo así como pues este pedacito de aquí, ¿sí? Eh, puedo sacar, bueno, así puedo comenzar a obtener varios, ¿sí? Y lo voy a tener. Pero yo tengo una idea más, y es la siguiente. ¿Qué tal si hago esto? Eh, esto yo los dejo a ustedes, como dice, que tengan su, su propia iniciativa. Pero mire lo que yo voy a hacer. Voy a coger esto, eh, perdón, voy a coger esto y mire lo que voy a hacer. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Eso 34, es un 35, teorema, ¿no? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Digo, tengo 61 multiplicados por, ¿y cuánto tiene esto? Digo, pues si esto era 5, esto es 2,5 y esto es 1. ¿Sí o no? A ver, estos 2 son por 5. 2, 4. Esto es 2,5. Cada cajón tiene 2,5 julios, ¿sí o no? Sí. Ya. Sí, Newtons señor. y entonces por 2,5 julios más. Esto es una aproximación y digo, a ver, ahora tengo que comenzar a pensar con estos pedacitos y digo, este y este voy a valer esto como 1, ¿sí? Es más, perdón, eso de amarillo no se va a ver. Voy a valer esto como 1. Entonces digo, entre este y este tengo un cajón. A este le sumo este pedacito de acá y tengo 2. A este le sumo este pedacito de acá, tengo 3. Este con este tengo 4. Este con este tengo 5. Y a este le sumo ese pedacito que quedó allá y tengo 6. Le voy a sumar 6. Más 6 por 2,5 julios. Eso me dio aproximadamente, y la calculé ya calculé el trabajo y lo hice de esa manera. ¿Cómo? ¿Cuál es la idea para hacerlo más preciso? Pues haga los cajones más chiquitos. ¿Sí o no? Todos los cajones más chiquitos. Cuando haga los cajones, las divisiones más pequeñas, y esa era la idea que había allá. Entonces, esto se puede calcular, a cualquiera se le puede decir, calcule el área, perdón, el trabajo, y usted ya sabe lo que tiene que hacer, va y calcúlelo, y hágalo por el método que quiera. Alguno dice, no, yo me voy a poner a contar todo eso, más bien aquí digo de una vez y saco todos estos, cuento solamente lo que me está faltando. Entonces, mire que la metodología ya es algo que cada estudiante tiene que comenzar a mejorar, a decir, no, yo soy capaz de trabajar eso y lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, estamos hablando del término general de trabajo
ahora nosotros queremos meternos un poquito en que cuando un cuerpo se mueve, cuando se le aplica una fuerza, cuando se ejerce sobre él una fuerza, lo más probable es que muchas veces le va a cambiar su estado de movimiento. Es decir, lo va a acelerar, le va a aumentar, le va a disminuir la velocidad. Entonces, queremos hablar de la relación que hay entre, eh, entre la energía cinética y el teorema. Perdón que me está sonando esto y me interrumpe. Ay, ay, ay. Perdón. Sí, yo bloqueo un poquito esta cosa. Es que como por los audífonos me entra también el celular, entonces a mí sí me pone, ustedes no lo oyen, pero yo sí me pongo como loquito. Listo. Entonces, ¿qué sucede cuando una partícula es sometida a una fuerza neta diferente de cero? Si la fuerza neta es diferente de cero, el cuerpo se va a acelerar. Eso ya lo sabemos según la ley de Newton. ¿Sí? Se va a acelerar. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes miran la gráfica, tenemos la masa, se le aplica una fuerza, por eso lo estamos escribiendo sumatoria de fuerzas, para decir que es la suma de todas las fuerzas. Resultó en este sentido. Entonces, le hizo dos cosas. Lo desplaza, claro, podemos hablar de un desplazamiento, F delta X, ¿sí? Pero también la velocidad aumentó, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre esas dos cosas? Para eso vamos a usar las cositas que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? Primero, el trabajo neto es el trabajo, es la integral bajo la línea, ¿cierto? Lo que hayamos hecho, la sumatoria de todos esos pequeños trabajos de fuerza por dx. Fuerza por dx. Ya sabemos cómo en un momento determinado tenemos que hacer esto. Entonces, esto es el trabajo. Pero por otro lado, vamos a coger esta fórmula y vamos a hacer lo siguiente. Fuerza, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces escribí masa por aceleración. Por dx, dejé simplemente dx. Pero aceleración es igual a la derivada de la velocidad con relación al tiempo, dv por dt. Ahora fíjense bien, déjenme colocar este color rojito, fíjense bien que dx dividido dt, esto es velocidad. Y si eso es velocidad, eso quiere decir que esto lo puedo escribir entonces de esta manera. Masa por la velocidad que está acá, y me quedó dv, masa v por dv. Ahora hay que solucionar esta integral. Como esto no lo saben, yo les tengo la formulita para decirle que cuando tienes la integral de x, esto es igual a un medio de x al cuadrado. Es igual a un medio de x al cuadrado. Esto es simplemente una fórmula. Cuando vean cálculo integral y técnicas de integración, ustedes van a explicar por qué es esto. Nosotros necesitamos acá llegar al resultado. Entonces, la masa es una constante que sale y lo que vamos a tener es la integral de v por dv, que es como tener x de x. Entonces, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ese es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como está entre la velocidad final y la velocidad inicial, entonces es ese valor en velocidad final menos ese valor en la velocidad inicial. Y ya tenemos la relación que hay entre el trabajo y la velocidad. Y esta magnitud que hemos obtenido nosotros acá, esta magnitud que se escribimos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, le llamamos energía cinética. Energía cinética. A esto le llamamos como energía cinética. Por supuesto, tiene las mismas unidades de trabajo, es decir, que tiene las unidades de Julius. ¿Sí? Y el trabajo neto, entonces lo podemos escribir como la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o simplemente decir que es el cambio en la energía cinética. El cambio en la energía cinética. Y a esto se le llama el teorema del trabajo y la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Y qué es lo que dice ese teorema? Lo que dice es que
el trabajo neto sobre un cuerpo se usa todo para cambiar la energía cinética. Es decir, que si la energía cinética no cambia, el trabajo de todas las fuerzas, acuérdense que es el trabajo neto, el trabajo de todas las fuerzas es un trabajo igual a cero. Si la velocidad no ha aumentado, no ha disminuido, si la energía cinética no cambia, entonces el trabajo neto es igual a cero. Una cosa adicional es que tienes que tener en cuenta que aquí, en la definición de energía cinética, lo único que interesa es realmente no es la velocidad y no la rapidez, porque aquí no hay sino una mención del valor de esa velocidad. No nos interesa la dirección, es si aumentó o disminuyó la velocidad, no si cambió de dirección. No nos interesa sino el valor de ella en la definición de la energía cinética. La definición de la energía cinética. Y esto es un teorema que se puede usar mucho para resolver diferentes situaciones problemáticas en mecánica. ¿Sí? Ahora, algunas cosas para llamar la atención. Cuando se realiza trabajo en un sistema y el único cambio en el sistema es su rapidez, el trabajo neto consumido en el sistema es igual al cambio en energía cinética del sistema. Eso es un teorema. El teorema del trabajo en energía cinética indica que la rapidez de un sistema aumenta y el trabajo neto invertido sobre el sistema es positivo porque la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Y la rapidez disminuye si el trabajo neto es negativo, porque la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Ahora, miremos esto por algunos ejemplos. Tenemos un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción mediante una fuerza de 12 newtons. Y preguntan cuál es la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos el diagrama de cuerpo libre, pero es evidente, y comienzan a hacer esos casos que estaban ahora preguntando, y les dije, tranquilo que les vamos a mostrar varios ejemplos. Les vamos a mostrar varios ejemplos que, primero, ¿cuál es el trabajo de la fuerza normal? El trabajo de la fuerza normal es 0. ¿Por qué razón? Esto lo voy a escribir esta vez aquí. Y digo, perdón. El trabajo de la fuerza normal es igual a la fuerza normal por el desplazamiento delta X por coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Y cuál es ese ángulo? 90 grados. Por esa razón esto es igual a 0. Después, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad? Es igual a la fuerza de gravedad, que sería masa por gravedad, el desplazamiento por coseno y el ángulo comprendido entre ellos dos también es 90 grados. Entonces, 90 grados, ese trabajo es 0. Me queda solamente el trabajo de la fuerza que estamos teniendo. Entonces, ese trabajo, el trabajo de la fuerza F es igual a la magnitud de la fuerza. Mire que nos dieron, ¿verdad? 12 newtons. 12 newtons por la magnitud del desplazamiento. ¿Sí? Eso, sí, a lo largo de una fuerza horizontal. O sea, un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción mediante una fuerza horizontal constante de 12 metros. Encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Entonces, se movió 3 metros, digo acá, 3 metros, y esto me da 36,0 newtons. ¿Sí? 36 newtons. Y lo que me están preguntando es cuál es la rapidez. Entonces, lo que tengo que usar es el teorema fundamental del trabajo y decir,
ese trabajo es igual a delta K. Es decir, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero la velocidad inicial dice que partió del reposo. Entonces, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda solamente esto. Me queda velocidad final al cuadrado es igual a, este 2 se va para allá, 2 veces el trabajo de la fuerza dividido la masa, y como está al cuadrado, tengo que decir que finalmente la velocidad final es igual a la raíz cuadrada. De una vez voy a colocar los valores. A 2 por 36, 2 por 36 dividido 6 kilogramos. Voy a colocar las unidades por fuera, metros por segundo. Pues esto, 36 sobre 6 da 6, y 2 por 6, 12. Eso da 12. Entonces podría decir que esto es aproximadamente raíz cuadrada de 12, digamos 3,5 metros por segundo. Y ya lo hallamos. ¿Usando qué cosa? El teorema fundamental del trabajo. ¿De qué otra forma podríamos haber hecho el problema? Lo podemos resolver por una forma que no sea como tenemos, sino que se le puede decir a un estudiante: resuelva eso por dinámica. Solamente voy a escribir aquí la palabra repaso. Y vamos a hacer un repaso de esto. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Es decir, si me pidieron la velocidad final, ¿sí? La velocidad final lo puedo hallar de la siguiente manera, usando la fórmula 2 aceleración delta x es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Recuerda que la velocidad inicial al cuadrado es 0, entonces lo que tienes acá es que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, pero la aceleración es igual a la fuerza inversamente proporcional a la masa y multiplicado por delta x. Quiero mostrarles a ustedes que esto da exactamente lo mismo, porque fuerza por delta x es trabajo, entonces tienes 2 veces el trabajo dividido la masa. Y si se fija en esto, es exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Es exactamente el mismo resultado y usaste las fórmulas de cinemática para resolver el problema. Entonces, estamos haciendo una comprobación de que evidentemente la nueva teoría, los nuevos procedimientos que estamos usando, los nuevos métodos, son acordes a lo que hemos aprendido, acordes a lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Qué pena, usted me podría volver a explicar qué fue lo que pasó con la velocidad inicial? El problema dice partió del reposo. Sí, señor. Ah, claro. El problema dice que partió del reposo. Entonces la velocidad inicial es igual a 0. ¿Sí? Son, digamos así, las condiciones del problema. ¿Sí? Las condiciones del problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Miramos otro ejemplo. Y otro ejemplo sería ahí en problema. Bueno, miremos un ejemplo más. ¿Sí? Bien interesante. Dice, se afirma que se debe requerir menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud L, mire, de la rampa aumenta. La pregunta es válido eso? ¿Sí o no? ¿Es válido? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo y comenzar a mirar eso finalmente que nos va a dar. ¿Cómo calculamos el trabajo? Es el trabajo neto para subir esa masa por esa rampa. Primero nos imaginamos el problema y decimos,
¿Qué tenemos en este caso? Pues primero tenemos la fuerza de gravedad, la fuerza que la Tierra le ejerce a esa masa hacia abajo, siempre tiene la misma dirección. La fuerza que está ejerciendo el hombre para subirlo y que tiene la misma dirección de la rampa, ¿sí? Está ejerciendo la fuerza en ese sentido, está empujando ese carrito sin llantas, es que sin llantas, con las llantas. Y la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie, ¿sí? La fuerza de reacción que ejerce esa superficie. Entonces tenemos que calcular el trabajo de esas tres fuerzas. Tenemos que definir un sistema de referencia, como siempre, y hacer una suposición que necesitamos urgentemente. Y vamos a suponer que el refrigerador se sube por la rampa en una carretilla con rapidez constante. Esto es muy importante como suposición, porque debemos suponer, pues en este caso, ¿qué significa dinámicamente que la rapidez es constante? Pues al mirarlo, lo que significa es que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Si la sumatoria de fuerza es igual a 0, pues el teorema del trabajo nos dice que la energía cinética no cambia. O también, sabiendo de esta manera, el trabajo total va a ser igual a 0. El trabajo total va a ser igual a 0. En este problema voy a intentar hacer un poquito más de trabajo para que sirva como una explicación para otras cosas. Primero, para el desarrollo, quiero marcarle a ustedes que este es el ángulo θ. Este es el ángulo θ. Entonces, vamos a comenzar a decir, ¿cuál es el trabajo de la fuerza normal? La fuerza normal, el trabajo es la normal multiplicada por el desplazamiento, que en este caso vamos a decir que es toda esa longitud de L, ¿sí? Que se está llevando por coseno del ángulo comprendido entre N y L. ¿Qué ángulo es? Y usted inmediatamente dice 90 grados. Lo escribo acá, pero le dije que lo voy a tratar de hacer como un ejemplo. Esto da 0. ¿Por qué da 0? Porque 90 grados, coseno de 90 grados es igual a 0. Voy a escribir cuál es el trabajo que realiza el hombre. Le voy a colocar W sub H. Es igual a la fuerza que él realiza. La fuerza es esta. ¿Sí? A la fuerza que él realiza, multiplicado por L, ¿sí? Por coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Qué ángulo hay entre F y L? Hacia donde 0 grados. 0 grados, muy bien. 0 grados. Esto ahora lo tengo que terminar de escribir. Lo voy a dejar escrito por el momento así. ¿Sí? Ahora, voy a escribir cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad. Por el momento voy a escribir simplemente que es igual a la magnitud, que es masa por gravedad. Lo voy a colocar acá. Masa por gravedad. ¿Sí? Por la longitud, que es L. Y por coseno, ¿esto qué es? ¿Coseno de qué? De θ. De θ no. Es el ángulo entre el desplazamiento, eso va para arriba, y el vector es todo este ángulo, amigo. ¿Sí? Es igual a 90 grados más θ. ¿Sí? 90 grados más θ. Ya, como dice, ya casi, eso ya lo tenemos casi listo. Ahora, mire que si se está subiendo a velocidad constante, a rapidez constante, tenemos una característica adicional de todo el problema. Y la característica adicional es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos primero que la normal menos masa gravedad por coseno de θ es igual a 0. Y F va hacia arriba menos masa por gravedad
por seno de teta es igual a 0. ¿Sí? Esto me lleva inmediatamente a saber que la fuerza externa tiene que ser igual a masa por gravedad por seno de teta. La fuerza que el hombre ejerce es masa por gravedad por seno de teta. Déjeme cambiar el color de mi pluma. Déjeme cambiar el color de mi pluma para seguir escribiendo aquí y decir, bueno, ya sé algunas cosas de estas bien interesantes. Primero, voy a escribir F, aquí es masa, gravedad, por L, por seno de teta. Bueno, ¿y aquí qué cosa voy a tener? Aquí voy a tener masa, gravedad por L, y coseno de 90 grados más teta es igual a menos seno de teta. A menos seno de teta. De tal manera que el trabajo neto es la suma del trabajo normal más el trabajo del hombre más el trabajo de la fuerza de gravedad, y esto que me da 0. Esto es 0 y estos dos números son los mismos. ¿Sí? Estos dos números son los mismos. Ahora quiero terminar con las preguntas que nos dijeron, porque aquí el trabajo es menos si la rampa aumenta. Pero ahora, ¿qué cosa es L seno de teta? Mire que L por seno de teta es simplemente H. ¿Sí o no? Es decir, que estrictamente hablando, esto también puedo decir que esto es masa, gravedad por altura, y este es menos masa, gravedad por altura. Y ahí decimos, wow, hemos encontrado que para subir esto a través de esa rampa, es posible que la fuerza que ejerces sea menor, es posible que te canses menos, pero desde el punto de vista de trabajo mecánico, el trabajo es exactamente el mismo. Si lo sube aquí derechito, lo levanta de un envión, y lo levanta y lo sube, o si lo sube por una plataforma. Y si la hace más larga todavía, eso no importa. ¿Sí? Lo único que importa es en qué sentido lo subió. Y estamos encontrando unos resultados que van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestra temática adicional. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Profe, ¿Sí? profe, yo tenía una duda. Dime. En una parte tú dijiste pues ahí cuando dijiste que ustedes estaban hablando de la fuerza del hombre y era igual a masa por gravedad por seno de teta. ¿Por qué seno si la fuerza va en dirección horizontal? Por lo que tú dijiste que es igual a H, es decir, que L por seno es igual a H, a la altura. No, señor. Eso lo tienes aquí, mira. Tienes que decir que si la rapidez es constante, esto es simplemente siguiendo las consecuencias. Si la rapidez es constante, primera ley de Newton, ¿qué significa rapidez constante? Sumatoria de fuerza es igual a 0. La suma de la fuerza es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Ahí las tienes, los tienes y los estás 3. 3 fuerzas cuando las sumas vectorialmente, sumas verticalmente, te da normal menos masa por gravedad, coseno de teta es igual a 0. Y en la forma horizontal, pues míralo, acá los tienes. ¿Sí? Esa fuerza no, tiene que ser igual a esta componente que tienes en este sentido. ¿Sí? Tiene que ser igual a esa componente. Y esa componente es igual a masa por gravedad por seno de teta. Está escribiendo F. O sea, en esa dirección, es que aquí la dirección X, si se quiere, la estamos tomando así. Esto es X para nosotros. Y hacia arriba es la dirección Y. Entonces, la fuerza es igual, la fuerza que está ejerciendo el hombre, la fuerza externa es igual a masa por gravedad por seno de teta. ¿Por qué razón? Porque lo está subiendo a velocidad constante. ¿Sí? Si la fuerza es mayor, eso lo está subiendo rápido. Si la fuerza es menor, ¿qué pasa? Viendo Lo sube, lento. se va para abajo, ¿cierto? ¿Sí? Lo coge esa nevera y
le pega una porreada a la tremenda, porque se va para abajo. Ah, bueno, profe, sí, ya entendí. Gracias. Bueno, miremos una cosa más, con esto que acabamos, ese resultado que obtuvimos es un resultado que nos lleva a pensar en algo bien interesante, y es a introducir el concepto de energía potencial de un sistema. Acá cobra mucho más importancia la noción de sistema. Vamos a considerar ahora sistemas de dos o más partículas u objetos que interactúan a través de una fuerza que es interna al sistema. Externa al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, se aplica una fuerza para elevar el libro. Pero el sistema que vamos a considerar acá es un sistema libro-tierra. Ahora ya no vamos a considerar simplemente el libro, sino el libro y la tierra. De tal manera que la fuerza que se le está aplicando, esa fuerza la vamos a considerar como una fuerza externa. ¿Externa a quién? Al sistema. ¿Quién es el sistema? El libro y la tierra. Es decir, vamos a coger el libro y lo vamos a elevar. ¿Sí? Vamos a coger el libro y lo vamos a elevar. Entonces, si se aplica una fuerza para elevar el libro, la pregunta es, ¿dónde está la energía inyectada al sistema? ¿Por qué? Porque es que el trabajo inyecta energía a un sistema. Eso es lo que hace el trabajo, ¿cierto? Ya lo vimos al considerar también el teorema fundamental del trabajo y de la energía cinética. Entonces, piense por un momento que si elevas el libro y después lo sueltas, ahora el sistema, libro, tierra, el sistema es capaz de generar trabajo. ¿Por qué? Porque va a coger el libro y lo va a poner en movimiento. No simplemente lo va a poner en movimiento, sino que le va a aumentar la energía cinética. Porque el sistema inicialmente tenía una energía cinética cero. Cuando comienza a caer, pues comienza a aumentar la energía cinética. Y uno dice, ¿de dónde está sacando esa energía cinética? La respuesta es, para nosotros, de una energía que ya tenía. ¿Sí? La tenía. ¿Qué quiere decir? Entonces, introducimos ese concepto. Potencialmente se puede mover. Potencialmente se puede mover. O sea, tiene la posibilidad de moverse. Y por eso esa energía nosotros energía, eh, le llamamos energía potencial. ¿Y cómo llegamos a ese concepto? Pues decimos, vea, esa energía, el primero consideremos el trabajo neto de la fuerza aplicada al sistema por delta R. Eso es ese trabajo neto, ¿sí? Sobre el sistema, ¿no? Acuérdense que las otras fuerzas son internas. La fuerza de gravedad, en ese caso, es una fuerza interna del sistema. Esta es una fuerza aplicada por delta R. Y vamos a definir, entonces, en ese caso, ¿esto qué es? Es masa, gravedad por Y, si lo estoy subiendo a velocidad constante, esa fuerza debe tener ese mismo valor, masa, gravedad por J, por el vector unitario J, Y final menos Y inicial por J. Pues evidentemente, la J por J va a dar 1, entonces nos queda solamente el escalar y nos va a quedar masa, gravedad por la altura final menos masa, gravedad por la altura inicial. Y a este señor, nosotros por analogía con lo que hicimos con energía cinética, a ese lo vamos a sacar aparte y le vamos a llamar energía potencial gravitacional. Energía potencial gravitacional. Normalmente escribimos masa, gravedad por altura. Aquí dijimos masa, gravedad por Y. Y así podemos decir que el trabajo neto es igual al cambio en la energía potencial. Es igual al cambio en la energía potencial. El trabajo neto, el trabajo que se hizo sobre ese cuerpo. Note que en ese caso, cuando lo está subiendo, cuando lo está alejando del centro de la Tierra, le está inyectando energía.
porque le está dando más posibilidades de moverse. Le está inyectando energía. ¿A quién? Al sistema. ¿A cuál sistema? Al sistema libro-tierra. No es simplemente el libro, sino al sistema libro-tierra. Lo que está ahí queda por fuera, la mano que lo está subiendo, la persona que lo está subiendo, se considera una acción externa que está inyectando energía al sistema. Entonces, por eso la energía potencial aumenta. Consideremos, consideremos de nuevo este concepto de la energía potencial gravitacional. Y lo que primero queremos llamar la atención que esa energía potencial gravitacional depende única y exclusivamente de la altura vertical del objeto sobre la superficie de la Tierra. Es potencial gravitacional y lo hemos subrayado porque la masa no va a cambiar, pues para longitudes pequeñas gravedad lo estamos considerando constante y entonces depende solamente de la altura. Es decir, que en desplazamientos horizontales no hay cambio en la energía potencial gravitacional. Y la misma cantidad de trabajo se debe invertir sobre un sistema objeto-tierra, ya sea que el objeto se levante verticalmente desde la Tierra o se empuje desde el mismo punto hacia arriba de un plano inclinado sin fricción para tener la misma altura. Es decir, que si lo llevas por este camino o lo llevas por este camino, si lo llevas por un camino sin fricción, el trabajo que vas a hacer, la energía que necesitas usar es la misma si lo llevas verticalmente que si lo llevas horizontalmente. Esto es muy importante en esto. Si lo lleva por un camino o lo lleva por el otro, en ese caso el trabajo que va a realizar es exactamente el mismo. Y esto, como dicen, guárdelo especial porque ya lo vamos a utilizar. El trabajo de la energía de la fuerza gravitacional no depende de la trayectoria, no depende del camino que se está realizando, solamente de la distancia que ha recorrido verticalmente, no más. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que ya hicimos, es esa longitud h. Ahora, no solamente hay energía potencial en un sistema gravitacional debido a la gravedad, también podemos tener energía potencial elástica en el caso de un resorte. Imagínense en esto, es algo muy parecido. Tienes un resorte, no está comprimido, ahí está X igual a 0, el resorte no está estirado, no está comprimido, y coges y lo comprimes con una masa. En ese caso, nosotros sabemos, y si lo voy a soltar, la energía cinética es igual a 0. ¿Por qué lo pone en movimiento? Y usted inmediatamente contesta, pues le está inyectando energía, está produciendo trabajo. Entonces, tiene que tener una energía acumulada el resorte. Tiene que tener una energía acumulada de ese resorte. Y el trabajo de la fuerza externa se necesitaría para llevarlo a velocidad constante. Ya teníamos nosotros que un resorte, la fuerza aplicada es igual a un medio de K, X final al cuadrado, menos un medio de K por X inicial al cuadrado. Eso lo resolvimos hace poco para un resorte entre dos puntos cualesquiera que lo estés llevando. Entonces, cuando sueltas el resorte, pues, es lo que hace es que va y se estira. ¿Y qué le hace a la masa? La pone en movimiento. ¿Sí? Ahí estamos viendo el dibujo. Pone esa masa en movimiento. Entonces, en ese caso, podemos decir que esto está sucediendo por el teorema fundamental del trabajo, pues esto lo está poniendo en movimiento y podemos entrar a darle a esto también un sentido de energía. Y lo vamos a llamar energía potencial elástica asociada a un resorte a un medio de K por X al cuadrado. Un medio de K por X al cuadrado. Entonces, tenemos
En ese caso, el resorte es una manera de acumular energía. Con la cosa, uno diría cuasi bonita aquí con los resortes, y es que él acumula energía cuando se encoge y acumula energía cuando se estira. En ambos casos, como es proporcional a x al cuadrado, la energía potencial elástica es positiva, siempre es positiva. ¿Sí? La energía potencial elástica siempre es positiva. Llegamos entonces con estos conceptos a definir lo que nosotros llamamos fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Para eso tenemos que hablar de la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética más la energía potencial. Y hay otro tipo de energía, que es la energía interna que puede tener, y que yo le voy a escribir aquí, la energía interna por el momento, hasta que ustedes vean el curso de termodinámica, voy a llamar que esto es calor. ¿Sí? Es calor. Entonces, la energía cinética, recuerden que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la energía potencial hay de dos formas. Hay gravitacional, masa, gravedad por altura, masa, gravedad por altura, y, no voy a escribir más, voy a escribir y la potencial elástica, que es igual a un medio de K por X al cuadrado. Más adelante, ustedes podrán ver que energía potencial no solamente hay de estos dos, sino que hay potencial también electromagnética. Entonces también hay otro tipo de energía potencial, como la potencial electromagnética. Pero la energía interna es la energía que se convierte en calor. Entonces, hay un tipo de fuerzas que mantienen esta energía, la mantienen constante. ¿Sí? Esas fuerzas que mantienen la energía constante, nosotros le llamamos fuerzas conservativas. ¿Sí? La energía mecánica la mantienen constantes. Por supuesto que estamos diciendo que son las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas cogen parte de la energía mecánica y la convierten en energía interna. La energía interna es calor. Por ejemplo, aquí tenemos las fuerzas no conservativas, son las fuerzas de fricción. Ya las voy a nombrar de otra manera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos nosotros fuerzas conservativas? Dice, el trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Esa es la primera característica de las fuerzas conservativas. Es decir, el trabajo para ir del punto A al punto B, puedes usar el camino que quieras. Y el trabajo es exactamente el mismo. ¿Les recuerda el ejemplo que estábamos dando del señor subiendo por una plataforma a un cuerpo? ¿Sí? Y dijimos, la fuerza de gravedad, el trabajo de la fuerza de gravedad o el trabajo en contra de la fuerza de gravedad no depende sino de la diferencia de las posiciones. Entonces, no depende sino de la posición inicial y la posición final. El trabajo invertido es independiente de la trayectoria de la partícula. Y eso lleva a la segunda característica, y es que el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Es decir, si va desde A hasta B y regresa otra vez a A, ese trabajo total, esa fuerza conservativa es igual a cero. Ese trabajo es igual a cero. ¿Cuáles son fuerzas conservativas entonces? 1, la fuerza gravitacional. 2, la fuerza elástica. Y por el momento decimos la fuerza electrostática, que la van a ver ustedes más adelante. Son fuerzas conservativas. ¿Qué tienen de especial? El trabajo que ellas realizan no depende de la trayectoria, depende única y exclusivamente de la posición inicial y de la posición final, lo que conlleva a que el trabajo en una trayectoria cerrada sea igual a cero. Las fuerzas no conservativas son las fuerzas que no cumplen con eso, con esas dos disposiciones.
entre las cuales está la fuerza de rozamiento, que nosotros conozcamos, y la fuerza de resistencia de un fluido, que son fuerzas que nosotros, digamos, ya hemos estudiado, conocemos un poquito de de su correspondencia entre unas y otras. Bueno, ¿preguntas? Profe, yo tenía una pregunta, Dime. pero más que una pregunta, es sobre el tema, pero es como un ejemplo, una duda que tenía sobre, pues, como una suposición que se me hizo en la mente, en la cabeza. Entonces, por ejemplo, cualquier objeto por ejemplo, un objeto que se esté moviendo en el espacio y sea posible que se meta algún campo gravitacional, tiene una posible fuerza potencial, porque cuando entre en cualquier campo gravitacional va a tener una fuerza potencial mientras cae. Bueno, Juan Camilo, primero vamos a ajustar los conceptos y el lenguaje. Usted está diciendo, ¿tiene alguna fuerza potencial? Nosotros no hemos hablado de fuerzas potenciales. Ah, energía, disculpe el concepto. Bueno, no, yo no tienes, o sea, no eres culpable de algo de disculpar, sino que hay que ajustar, ajustar el lenguaje. Entonces, los, los cuerpos, estoy tratando de colocar estos conceptos delante de ustedes para que sean apropiados por ustedes, y es que un cuerpo propiamente dicho no tiene energía, a más de la energía interna. ¿Sí? Cuando hablamos de energía mecánica, estrictamente hablando, siempre tienes que hablar de un sistema. ¿Sí? La pregunta que estás haciendo es muy buena por eso, ¿sí? Porque nos lleva a aclarar que siempre que estamos hablando de energía, tenemos que tener cuidado de decir un sistema. Y vea, lo colocamos de esta manera. Si un cuerpo, si una persona está corriendo, espera, yo uso un pedacito de la presentación, se lo damos a todos. Vamos a usar este pedacito. Una persona se está moviendo. Yo le digo, ¿cuál es la energía cinética? Usted rápidamente dice, energía cinética de ese señor es K, es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Le digo, listo, está bien. Pero ¿por qué? Usted no me preguntó dónde está corriendo. Resulta que hay, que hay un tren, ¿sí? Que hay un tren, y este señor, bueno, está corriendo en ese tren. El tren se está moviendo con una velocidad v sub 0 y él se está moviendo con una velocidad v relativa al tren. Entonces, ¿qué vas a colocar acá? No es que si cuando el que le preguntó era una niña que estaba aquí adentro del tren, usted le da una respuesta de energía cinética, ¿sí o no? Porque usted va a considerar solamente la velocidad de él relativo al tren. Pero si la que le preguntó fue otra muchacha que estaba parada acá en la plataforma, ahora le va a tener que dar otra cosa que es VT más V sub 0. Entonces, cuando hablas de energía, tienes que definir el sistema. Es decir, en ese sistema, la energía mecánica que tiene es una o es la otra. ¿Es claro, sí o no? Sí, profe. Profe, se pueden analizar más de 2 sistemas a la vez, ¿cierto? Que se puede analizar, por ejemplo, 5 sistemas, pero tomando solo día 2 en 2. Como dicen por ahí, no sea tan agalludo, hermano. Mire, la verdad
es que sí se pueden analizar esos sistemas, pero eso después hay que mirar las formas de analizar, porque estrictamente hablando, usando todas estas teorías de mecánica que tenemos nosotros, el problema de dos cuerpos es un problema que para definirlo ha sido bastante complejo. Se llama así un problema de dos cuerpos. Y el problema de tres cuerpos hasta la fecha no ha sido resuelto. Entonces, problema de tres cuerpos, de cuatro, de cinco, no. Después hay otras formas de resolver esos sistemas. Cuando son sistemas de muchos cuerpos, hay formas diferentes, pero no es por aquí, por ese camino, porque ese análisis, sí, usted lo está diciendo, nosotros lo sabemos hacer de dos en dos. Y está basado en que la tercera ley de Newton, nosotros hablamos de fuerzas de acción y reacción entre dos grupos, entre dos sistemas o entre dos cuerpos. Pero entre tres, eso no tienes que ir y colocar como entre todos a ver cómo es que cómo están interactuando. Bueno, Vale, preguntas, profe. muchachos. ¿Preguntas?